Bueno, buenas tardes. Ni siquiera es necesario presentar a Arturo, que es un viejo amigo en la casa, y todos ustedes saben que tiene una larga trayectoria académica, incluso con una interacción importante con Brasil y con politólogos brasileños, en torno al tema del parlamentarismo en los años 90, fue director del Centro Latinoamericano de Georgetown y también tuvo una experiencia muy significativa en el gobierno Obama, en el primer mandato de Obama como subsecretario para las Américas del Departamento de Estado. Entonces, dicho esto, paso la palabra a Arturo para que hable por, qué sé yo, 30 minutos y ahí abrimos a una conversación informal con ustedes. Es un gusto tenerla acá, Arturo. The floor is yours. Thank you very much. A real pleasure. I will speak in Portuñol. No. My Portuñol is very bad, so I have to go with Spanish. Spanish? On va faire la conférence en français. No, para mí en realidad es un enorme placer estar aquí con ustedes. Veo a muchos amigos de muchos tiempos y siempre es una gran cosa poder retomar alguna de estas amistades. Agradezco también enormemente esta invitación. Tengo un cariño muy especial por este lugar, por el presidente Cardoso, que lo conozco desde que estaba haciendo mis estudios de ciencia política en la Universidad de Columbia hace mucho tiempo, y establecimos una relación muy buena de hace mucho tiempo. De hecho, la primera vez que lo vine a ver al Brasil, estaba de presidente y, bueno, hablamos solamente de teoría política. Entonces, después pasamos a la contingencia del momento. En todo caso, yo lo que quería hacer es compartir algunas ideas generales y después, con mucho gusto, estoy dispuesto a contestar preguntas. Y a lo mejor les podría servir un poco más, si me permiten, y les pido disculpas por la osadía, de darles un poco más una nota biográfica mía, por cómo que entré al gobierno de Estados Unidos, que hice. Yo no tenía nunca una intención de entrar al gobierno de Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, me tocó, estando en la universidad todavía de Duke, trabajar mucho con la oposición en Chile al gobierno de la dictadura militar. Y de hecho, cuando me cambio a Georgetown, en el año 87, se viene el plebiscito en Chile y en ese momento yo participé mucho, incluso con algunas entidades en Estados Unidos, en apoyo, digamos, a la Alianza Democrática en ese momento, en el plebiscito del 88. Fue la primera vez que en realidad yo tuve contacto con oficiales del gobierno de Estados Unidos, con personales del gobierno de Estados Unidos, especialmente el embajador Harry Barnes, que llega a Chile en un momento crítico y claramente se pronuncia a favor, digamos, de un cambio político en Chile. En fin, con eso llego a Washington en el 87, estoy allá, uno conoce gente y por esas cosas de la vida. La persona que manejaba el NDI, que es el National Democratic Institute for International Affairs, y que tuvo una colaboración muy fuerte en apoyo a la oposición democrática en Chile, lo nombra el presidente Clinton a la Agencia Internacional de Desarrollo, USAID. Y me llama él y me dice, oye Arturo, ayúdame a ver cómo vamos a reconformar programas de apoyo a la consolidación democrática, a la gobernabilidad democrática. Queremos hacerlo de otra forma, con más seriedad. Perdonen la larga introducción, pero yo creo que les puedo servir más si les doy una visión de lo que me pasó a mí al entrar al monstruo, digamos, del gobierno de los Estados Unidos. Yo le digo que sí, estoy muy a gusto de trabajar en eso.
va mi currículum vita a la Casa Blanca y White House personnel en la Casa Blanca decide en ese momento, en parte porque no tienen ningún nombramiento político. Acuérdense que el presidente Clinton es el primer gobierno demócrata en 14 años. Entonces, no tienen ningún nombramiento político en la dirección latinoamericana del Departamento de Estado, ¿ah? Y recibo una llamada de la Casa Blanca que me dice, queremos que vaya al Departamento de Estado, pero full time. Yo no me imaginaba nunca entrar al Departamento de Estado. Asesoría en temas de democracia, sí. Pero la verdad que fue una experiencia interesante y no lo habría hecho, y esto es importante por la conversación que vamos a tener hoy, no lo habría hecho, francamente, si no hubiese terminado la Guerra Fría. Estábamos ya después de la Guerra Fría. Y con esa experiencia y con esa noción, digo, bueno, ¿y por qué no? Y entro al Departamento de Estado. Ahora, el problema que tuve, y aquí agradezco que me saludé con el cónsul de México. ¿Dónde está? allá. En esa lógica exquisita de las burocracias, me sugieren que el único puesto que tienen, porque todos los demás, y todos eran funcionarios de carrera, no había ningún nombramiento político, se le hundió el nombramiento político que tenía el presidente Clinton para la dirección latinoamericana en ese momento, porque era curiosamente un cubano-americano, pero no de los cubano-americanos que estaban de moda en ese momento en Miami. Y sencillamente no puede asumir el cargo, entonces me piden que yo vaya, pero lo único que tenían vacante era la relación con México. Así que, y francamente, una de las cosas más maravillosas que me ocurrió en mi vida, porque era el único país, yo le insistía a esto, que es el único país que verdaderamente no conocía bien en América Latina. Y eso me abrió, la verdad es que una experiencia extraordinaria. Entro entonces al Departamento de Estado, a fines del 93, ya se firma el Tratado de Libre Comercio, me toca entonces manejar esa relación complicada hasta el año 96. O sea que paso por toda esa transición también mexicana muy, muy interesante y muy importante, donde, por ejemplo, una de las cosas importantísimas es la crisis del peso del 95, pero no solamente eso, el asesinato de Colosio, la elección del 94 y todos los elementos que todavía están en construcción, digamos, en las transiciones de América Latina. Tengo un aprecio y un cariño muy grande por México como resultado de eso. Bien. Esa fue la entrada al servicio público. Lo que yo quisiera enfatizar, para empezar, sin embargo, es que lo más importante, yo creo, de las últimas semanas, y no me voy a referir a las crisis que son muy importantes en todos los países desde el punto de vista de la relación de Estados Unidos-América Latina, es que por fin se llegó a un acuerdo con Cuba. Hasta cierto punto, con eso, ya se cerró, digamos, uno de los grandes rezagos de la Guerra Fría. Y es la imposibilidad, digamos, de haber, después de casi 20 años del término de la Guerra Fría, de haber llegado a una situación donde se podía tener un diálogo, una normalización, digamos, con el gobierno de Cuba y con un esfuerzo que es todavía muy, muy tenue y muy, muy promisorio, pero también con muchas dificultades. Y yo lo menciono porque me tocó justamente estar en el Departamento de Estado en el 95, era a cargo de la relación con México, pero a pesar de eso también me dieron otras responsabilidades y entre ellas estaban todos los temas de transiciones en América Latina y me pidieron que fuera al Congreso en octubre del 95 a testificar en contra de la ley Helms-Burton, porque el gobierno del presidente Clinton estaba en contra de la aprobación de la ley Helms-Burton, que codifica, como ustedes saben, el embargo. Fui con una colega que después fue embajadora en El Salvador, Colombia, Egipto, Pakistán y todas partes, Ann Patterson, que en realidad habló, ella estaba a cargo del tema de Cuba, y yo la acompañé y también le hablé a toda la prensa sobre este asunto. ¿Y por qué? Porque no, la verdad es que rechazábamos la noción, el gobierno del presidente Clinton rechazaba esa noción de que efectivamente se aprobara esa ley por la extraterritorialidad de muchas de sus condiciones, etc. ¿Qué pasa, sin embargo? En febrero del 96, o sea, a 2 meses, se derriban los aviones, los hermanos al rescate. Y con eso se cae todo el asunto.
Y ahí me di cuenta, y esta es una cosa que la digo porque quiero que sea un hilo también de nuestra conversación, que me di cuenta en ese momento que los duros en La Habana tenían una simbiosis muy especial con los duros en Miami. Y efectivamente en ese momento entonces no prospera para nada. Todo lo contrario, el presidente Clinton, que habría estado dispuesto a vetar la ley, Helms-Burton, no la puede vetar porque tenían mayorías en las cámaras para poder sobrepasar el veto del presidente Clinton. Así que él la tiene que firmar. Estoy seguro de que toda la gente esté enterada de que fue el tema del episodio de Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate es cuando dos aviones de un grupo basado en Miami que volaba por los cielos cubanos, deja caer afiches, pancartas, ese tipo de cosas, y dos aviones cubanos entonces los derribaron, o sea, los mataron, ¿te fijas? Entonces, en ese momento. Y la conclusión a la cual llegamos nosotros en ese momento es que efectivamente no había mucho interés por parte de La Habana en ese momento de efectivamente tratar de ver cómo se podrían empezar a rehacer las relaciones. Por eso que me refiero también a la noción de una cierta simbiosis, digamos, entre los duros a ambos lados. Fast forward, por esas cosas de la vida, yo regreso a Georgetown en el 96, pero me pide el presidente Clinton que vuelva a la Casa Blanca a cargo de la gestión en el Consejo de Seguridad como asesor jefe para América Latina en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Es en ese momento que trabajamos el tema de Plan Colombia, por ejemplo, y una cantidad de cosas más. El presidente me pide un memorándum, en el fondo, a ver qué vamos a hacer en el tema de Cuba, pero ya era imposible pensarlo. Gore era candidato vicepresidencial, el tema de Florida era muy importante, y en Florida si perdía el candidato probablemente perdía la presidencia, y Gore perdió, como ustedes saben, por 500 votos en la Florida. Así que el cálculo en ese momento a lo mejor habría sido. Fast forward, vamos más adelante, me toca entonces, por esa casualidad de la vida, después del gobierno del presidente Bush, me pide el presidente Obama y la secretaria Clinton que entrara ahora como subsecretario para las Américas. Y una de las primeras cosas que hacemos es tratar de ver si le podemos dar un reset a la relación con Cuba por ser un rezago de la Guerra Fría. Y en ese momento lo que se hace, se aprueban una cantidad de medidas que ayudan a permitir los viajes de cubanos americanos a Cuba en ese momento, pero no se hace mucho más. Pero echamos a andar en ese momento, yo entro en el 2009 como subsecretario, echamos a andar una cantidad de conversaciones en ese momento, que sin embargo no prosperan hasta ahora, en el segundo gobierno del presidente Clinton. ¿Por qué? Presidente Obama, muchas gracias, sí. Y en eso quiero hacer un reconocimiento para Ricardo Zúñiga, porque en ese momento Ricardo Zúñiga estaba en el Departamento de Estado como el número 2 de la Oficina de Cuba, pero estaba de encargada de esa oficina. Y él trabajó todas estas cosas en ese momento. Armamos toda una cantidad de conversaciones también con nuestros colegas cubanos, donde estaban en la mesa una cantidad de cosas que se podrían hacer efectivamente para restablecer la relación. Ricardo Zúñiga es el actual cónsul de Estados Unidos en São Paulo. En São Paulo, que acaba de llegar, es un excelente funcionario de carrera de origen hondureño, porque en Estados Unidos todos también pueden llegar a puestos importantes, y él acaba de terminar en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca como el encargado jefe del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, con el presidente Obama en su segundo gobierno, y él fue uno de los negociadores por 18 meses con los cubanos para llegar a este acuerdo que se acaba de hacer. Está muy a gusto en Sao Paulo, yo estuve con él esta mañana, desgraciadamente se disculpó porque no podía venir esta tarde, pero van a tener, creo, el placer de poder conocerlo, es un extraordinario colega. En fin, ¿por qué todo esto? Porque la verdad es que el fin de la Guerra Fría es la cosa fundamental
enigmática, clave para poder entender por qué Estados Unidos y América Latina debieran estar girando en una dirección distinta y por qué Estados Unidos efectivamente desde el comienzo, especialmente del gobierno del presidente Clinton, que es el primer gobierno que viene después de la Guerra Fría, se vio la necesidad de hacer un cambio bastante sustancial en la política. Yo en eso quiero decir de que hay tres ejes centrales que surgen en la política de Estados Unidos después de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría. Uno es que era sin duda fundamental pasar de los autoritarismos del pasado, productos también de la Guerra Fría. Acordémonos del golpe en Guatemala, que apoya a Estados Unidos, acordémonos también, obviamente, el propio presidente Kennedy, que tenía una estrategia distinta, que quería poder superar, digamos, la Guerra Fría, a pesar de que todavía seguía la Guerra Fría, se encuentra con el golpe en contra con Frondizi, y luego, obviamente, él es asesinado y tenemos el golpe aquí en el 64 en Brasil y toda la época, como decía Guillermo O'Donnell, de autoritarismos burocráticos en América Latina. Entonces, el eje central, se termina la Guerra Fría, ya no puede haber una lógica por parte de Estados Unidos de apoyar sencillamente a gobiernos autoritarios que puedan hacerle el trabajo a Estados Unidos. Lo que hay que hacer es efectivamente cambiar fundamentalmente de la política y valorar el regreso de la democracia en países que ya tenían una tradición democrática y buscar cómo apoyar en forma leal y sin una prepotencia hegemónica a los procesos de consolidación democrático en la región. Eso es lo que nos animaba. Hay rezagos en todas las burocracias, hay problemas, pero ese era el primer eje fundamental. Acuérdense que en América Latina hay 42% de todos los gobiernos desde el año 1930 hasta el 1980 son por golpe de Estado, los cambios de gobierno son por golpe de Estado. En la década de los 80, cuando ya estaba empezando ya el fin de la Guerra Fría, eso baja a un 20% de todos los cambios de gobierno. Desde el año 90 estamos en una situación distinta, donde a mi juicio hay claramente dos golpes claros, clásicos, que sería el de Honduras, que ocurrió hace recientemente, y también el de Aristide en Haití, aunque al mismo tiempo reflejando la debilidad y la fragilidad de la consolidación democrática en la región, hay 17 presidentes, y si uno compra a Aristide 2 veces, son 18 presidentes que no terminaron su gestión. Pero los golpes clásicos del pasado no existen, ya han pasado a otra. Y eso en gran medida se debe a un consenso que se creó en la región de tratar de proteger estas cosas. Y ahí, emblemáticamente, la resolución 1080 de la OEA es algo que hay que valorar enormemente. Se habla mucho de la Carta Democrática, pero la verdad es que la resolución 1080 del año 1991 es la clave. Y no la empuja curiosamente tanto Estados Unidos como los países de la región que no querían un revertimiento autoritario en la región. El segundo eje es el tema de la revitalización económica, cómo poder colaborar y trabajar juntos con países de la región en ese tema después de la catastrófica década de los 80, la década perdida de los 80, de la hiperinflación, cuando América Latina inventa la noción de que efectivamente uno puede tener stagflation, o sea, crecimiento económico pero con inflación altísima, crecimiento económico cero con inflación altísima, y cómo empezar a trabajar. Y es una década, la de los 90, difícil, porque en ese sentido lo que se requiere efectivamente es hacer una profunda reforma económica en muchos países. Ahora, tienen la mal llamada consenso de Washington o la imposición del neoliberalismo y ese tipo de cosas. Digo mal llamada porque yo creo que todos reconocen de que los dos ejes que eran más propios del consenso de Washington, que son estabilización macroeconómica, era esencial. Bancos centrales independientes, esencial. Y también los ajustes estructurales eran esenciales también. Empresas estatales que efectivamente eran, pero sencillamente no competitivas de ninguna forma. Y al mismo tiempo también apertura, digamos, a
al mundo, o sea, recambiar cómo se posicionan los países en el mundo. Esos son tres ejes. Ahora, yo creo, la crítica mía al consenso de Washington de ese momento es que descuidaba obviamente la importancia también de los factores sociales y de los ajustes sociales y de que hay que efectivamente invertir en educación, hay que invertir y sobre todo en lo que innovaron muchos países, entre ellos México y Brasil, que fue estrategias claras en contra, digamos, de la extrema pobreza y todo lo demás. Que hemos visto, o sea, hay un papel importante para el Estado. Es un papel que efectivamente requiere además de instituciones que son capaces, que son efectivas, administraciones buenas, ajustes al Estado de Derecho para poder ir avanzando hacia adelante. En fin, esos son ese fue el esfuerzo que y yo le agrego una otra dimensión que yo sé que mucha gente desmerece, pero la verdad es que y una de las frustraciones que uno tiene es que de repente uno encuentra gente que dice, Estados Unidos, el artículo de Richard Reed, por ejemplo, que está ahora en el Foreign Affairs de esta semana, que es un gran periodista, pero dice, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos no le haya prestado más atención en toda esta época de América Latina? ¿Pero qué significa prestarle más atención? ¿Prestarle atención como le prestaba atención en el pasado? ¿La presunción hegemónica? ¿O de repente convendría que por el peso tan grande que tiene Estados Unidos, que Estados Unidos efectivamente no tuviera, digamos, la interlocución que tenía en otra época? Nos animaba eso, nos animaba más la cosa de tener una conversación entre países, entre iguales, a pesar de las diferencias en tamaño, qué sé yo, en poder. Tener una posibilidad. ¿Por qué? Por una presunción y por un supuesto absolutamente básico, que también lo puedo compartir. Y en el sentido de que, ¿cuál es el interés fundamental de Estados Unidos en las Américas? Ya no estamos hablando del mercantilismo de principios del siglo XX, ya no es la búsqueda de materias primas, ya no es proteger a la United Fruit Company en Guatemala, ya no es eso, estamos en un mundo globalizado totalmente distinto. ¿Cuál es el interés fundamental para Estados Unidos en América Latina? Países exitosos. Es lo que más le conviene. Un 42% de toda la exportación de Estados Unidos va a las Américas. También este otro argumento, que son tontos los americanos, se desaprovecharon de la coyuntura y ahora en muchos países los chinos son el socio comercial más importante. Bienvenido que los chinos quieran comprar materias primas de América Latina. Estados Unidos no exporta materias primas. Produce mucha materia prima y entre ellas obviamente toda esta revolución que está ocurriendo en el gas y el petróleo se debe a la ingenuidad también, o sea, digamos a la ingenuity, perdón, norteamericana, o sea, de efectivamente invertir en algunas cosas que dan vueltas al mundo, pero la clave para Estados Unidos es poder exportar. Y ya no estamos en un tema, o sea, no hay competencia en ese sentido con la China. Y si los países de América Latina pueden exportar sus productos básicos y en ese sentido poder crecer sus economías, a Estados Unidos le interesa desde un punto de vista tanto político como también desde un punto de vista económico. Exportan productos de alta tecnología. Los telefonitos que todos tenemos en las manos se inventaron por allá. En fin, entonces ese es un poco el concepto básico. Lo que quisiera hacer ahora es a lo mejor hacer un comentario sobre cuánto tiempo llevo ya. Casi 25 minutos, mira que me demoraba mucho. Bueno, déjenme decir otro tema. Yo creo que hay que ser también... Hay un tema complicado para mí porque yo estoy identificado claramente con el gobierno del presidente Clinton y el presidente Obama. Dejé a un lado un tema y es el tema de la relación comercial también.
Hablé de que en el esfuerzo por tratar de ir dándole un cariz distinto a la política exterior económica, lo que se buscó, como ustedes saben, fue el ALCA, que no se logró. Y no se logró en parte porque efectivamente el Brasil no estuvo en esa posición. Yo creo que más y más hoy en día se entiende de que el éxito por parte de los países se debe a la posibilidad que tengan de efectivamente abrirse a la globalización. Y en ese sentido yo creo que lo que se está viendo en este momento en la región es una diferenciación entre lo que es la unión aduanera más bien del Mercosur y en este momento una integración de otro tipo que está ocurriendo en la zona del Pacífico de América Latina y que está basada efectivamente no en aranceles o en disputas arancelarias entre los socios, sino que en un desmantelamiento completo de los aranceles y hacer una apertura, digamos, económica, una integración económica basada en la noción de economías abiertas y libres. Y yo creo que eso tenemos que ir hacia adelante en esa dirección. Ahora, la otra cosa que quería hacer es hacer esta reflexión, porque yo creo que sería un error no hacerla, y es un reconocimiento también, y aquí lo que estaba diciendo antes, de que como estuve en el gobierno del presidente Clinton y el presidente Obama, es un poco difícil decirlo. Yo creo que hubo un revertimiento importante del gobierno del presidente Bush en la relación con América Latina. Y eso producto del 11 de septiembre, sin duda. Y yo no sé si un gobierno demócrata en el fondo habría hecho lo mismo, probablemente habría tenido muchas de las mismas tendencias. Y eso que cuando ocurre el 11 de septiembre en Estados Unidos, la verdad es que hay un revertimiento importante de todas estas tendencias y estas esperanzas que había en relación hacia América Latina. Es curioso porque yo vivo al lado de la Universidad de Georgetown, así que vivo en el centro de Washington, y cuando se elige el presidente Bush, hay una tremenda celebración. Entonces nos despertamos todos nosotros porque nunca se hacen juegos artificiales cuando hay un state dinner, pero cuando vino el presidente Fox a Washington se hicieron fuegos artificiales y todos nos despertamos ahí en el centro. Y la verdad es que muchos de nosotros que cercanos a la relación latinoamericana aplaudimos la intención que tenía el presidente Bush de establecer una mejor y más clara relación con México y otros países de América Latina. Todo eso se vino abajo con el 11 de septiembre. Se vino abajo con el 11 de septiembre. Y efectivamente surge hasta cierto punto una especie de segundo Guerra Fría, ¿no es cierto?, que es la guerra contra el terrorismo, donde lo más dañino, a mi juicio, fue esta noción de que como Estados Unidos está tan preocupado por eso, lo que estamos buscando son socios afines que nos ayuden en el tema del terrorismo internacional y hasta cierto punto ya desmerecer muchos de los otros esfuerzos que se estaban haciendo. Es ahí, por ejemplo, donde hay un tema bastante delicado, que es también el hecho de que cuando ocurre un cuasigolpe en Venezuela, como que la Casa Blanca en ese momento dice, bueno, aquí se renunció el presidente Chávez. Yo me acuerdo que en ese momento yo escribí un artículo en el Washington Post, pero condenando, digamos, la posición de la Casa Blanca. ¿Cómo es posible si un eje central en la política de Estados Unidos después de la guerra, fin de la Guerra Fría, es avalar la democracia y todo lo demás, que uno descuide una situación como la que ocurrió en el 2002, en abril, en Venezuela en ese momento? Y así, el otro tema, para terminar esta reflexión, es que se establece hasta cierto punto una especie de maniqueísmo en América Latina, que no existía tanto antes. O sea, los que están con Estados Unidos, que son los buenos, y los que no están con Estados Unidos, que son los malos. Y eso producto en parte del hecho de que México y Chile estaban en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no avalan la segunda votación en el tema de Irak, y eso lleva entonces a un cierto distanciamiento. Eso también alimenta obviamente una cierta predisposición de algunos sectores en América Latina con discursos antinorteamericanos.
hay que reconocer eso. ¿Te fijas? Y eso es algo que nosotros entendimos muy bien al volver con el presidente Obama, que había que revertir hasta cierto punto esa percepción. Ahora, para muchos en América Latina esa percepción también era útil, sin duda. ¿Ah? Me referí un poco al tema de la simbiosis de los duros en La Habana y los duros en Miami. También hay una especie de simbiosis entre los que son fuertemente anti-norteamericanos y quieren inventar cualquier cosa, y a lo mejor algunos de los que añoran también la Guerra Fría en Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que ir tratando de dejar a un lado, de superar. Ahora, termino para darles, porque se me acabaron ahora los 30 minutos, una reflexión así muy de pasada, rápida, sobre la relación con Brasil. Estos son obviamente momentos difíciles internamente, lo reconozco enormemente, a pesar de que yo en mi víscera soy muy optimista, no solamente sobre lo que puede ser el futuro de Brasil, sino que también de los otros países de la región. En parte a lo mejor esa es la deformación académica, uno ve la cosa con la longue durée en mente. Estos procesos no son fáciles. Yo les recuerdo a mis estudiantes que no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial de que los países fundamentales como Alemania, qué sé yo, que son las cunas de la cultura occidental, efectivamente pudieron consolidar procesos democráticos y estados de derecho como la gente. Estas cosas toman tiempo y toman tiempo en todas partes. Además que los procesos no son teleológicos, en el sentido de que tú siempre puedes tener crisis que tienes que poder abordar más adelante. La crisis en Washington hoy en día, de la polarización política que existe, es una crisis muy seria de la democracia norteamericana. O sea que esto no es cosa de que uno tenga que decir, bueno, nosotros somos mejores o no. Todos tenemos crisis, todos tenemos que ir viendo cómo ir superando nuestras crisis y aprender de ellas. Y en ese sentido yo les deseo lo mejor a ustedes en toda esta época de reflexión sobre lo que está pasando en Brasil. El interés fundamental de los Estados Unidos en relación a Brasil sigue siendo lo que dije anteriormente en relación a toda la región, de que Brasil sea un país exitoso, que sea un país exitoso. Con un país exitoso puede ser un país, pero habiendo dicho eso, que puede ser como una especie de talking point demasiado vago, la verdad es que tenemos mucho que compartir Estados Unidos con Brasil, mucho. Lo discutíamos hace tanto tiempo, lo discutíamos con el embajador Barbosa allá, son países muy similares, son países que son muy afines, son países con valores muy compartidos. Y en ese sentido, y además con países que tienen grandes intereses. Acuérdense que además que si uno mira a la situación global, si uno se pone en la situación que tiene el presidente Obama, mirando al mundo, ¿cuáles son las grandes crisis del siglo XXI? Tienen que ver con el tema del irredentismo. Entidades que quieren, en cierta medida, establecer sus propias soberanías, que es un problema no solamente del Medio Oriente y de otras partes del mundo. Eso no existe en Brasil, eso no existe en América Latina. Donde hay un cierto peligro de irredentismo es en Canadá, pero los canadienses ya esa cosa se ha revertido algo. Es un gran aval. Cuando se fundan Naciones Unidas hay 52 firmantes, 20 eran de América Latina, somos de los países más antiguos, tenemos identidades nacionales, no estamos buscando otras cosas. O sea, hasta cierto punto en ese sentido, si hay socios en el mundo que le pueden interesar a Estados Unidos desde un punto de vista de colaboración y de trabajo conjunto, son los países de las Américas. Así que en ese sentido yo creo que, y Brasil obviamente es un país fundamental en toda esta cosa. Y a pesar del tema de Snowden, la reunión en Nueva York, en Washington, entre Dilma y Obama, fue una reunión, yo creo, bastante exitosa. Se empezaron a hablar de nuevo de los grandes temas, de cómo recuperar, por ejemplo,
y hay diálogos y hay cooperación en temas de derechos humanos, hay buena cooperación en ciencia, hay buena cooperación en tecnología, hay cooperación en educación, pero también podemos ser un poco más ambiciosos. Se habló incluso en esta reunión de retomar el Global Partnership Dialogue, que es algo que puede ocurrir también, que de empezar de nuevo el Strategic Energy Dialogue. Estas son iniciativas que son importantes. Obviamente que los temas comerciales son bien importantes y de aquí, obviamente, aquí estamos hablando de cosas que tienen que hacer los dos países, el tema fitosanitario, que vienen a ser las razones por las cuales Estados Unidos de repente inventa también proteccionismos, pero a la larga hay mucho que hacer. En fin, bueno, yo los dejo con eso, con el optimismo de que efectivamente debiéramos sumar fuerzas y trabajando en pro de un mejor siglo XXI que está muy difícil para todos. Y si en nuestra América nos podemos colaborar y podemos trabajar juntos y podemos echar para adelante, yo creo que tenemos mucho en común y tenemos mucho que ganar y además a lo mejor podemos también ser de mayor utilidad para el resto de la humanidad en estos momentos. Muchas gracias.